La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola a todas, Cafetera. Queremos compartir un aniversario muy especial. Celebramos 3 años ya como mecenas de la Cafetera de Radio Cable. Y con la renovación de nuestras 2 suscripciones, volvemos a aportar 2 granitos de arena más en apoyo a un periodismo que está al lado de la gente. Un periodismo de resistencia. Muy de agradecer en estos días. Un cálido abrazo, Cafetera, de parte de Doris y Luisco. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Decidan lo que decidan los líderes mundiales. Cuando termine esta COP25, no va a parar, y este 6 de diciembre vamos a estar en diferentes calles a lo largo del mundo diciéndoles que nuestros ojos van a estar sobre ellos, no solamente los de Greta, los de todas las personas en todas las capitales, en todas las ciudades del mundo, exigiendo que se tome una acción que logre frenar esta crisis climática. Para nosotros es fundamental que sea paritaria y plurinacional. Las feministas también queremos impulsar una constitución feminista. Es por eso que es fundamental que al menos haya un 50 y un 50% en la Asamblea Constituyente en la que se asegure que estemos nosotras presentes. Que reduzca el tráfico ilícito de armas hacia México, porque en México es un delito ingresar con armas que no estén registradas. Sí hay una obligación corresponsable. Esa es la mejor manera de ayudar a México, no designando organizaciones como si fuesen terroristas. We don't have the same definition of terrorism around the table. When I look at Turkey, they now are fighting against those who fight with us, who fought with us, shoulder to shoulder, against ISIS. Planteamos nosotros con las madres en un antecedente que hay en Argentina de una jueza que está investigando los crímenes del franquismo por la ley de impunidad que hay allá en España. Pedimos y exigimos también la habilitación de la jurisdicción universal. Se ha lanzado, mejor dicho, y en una bolsa de plástico una granada, pero es una granada de entrenamiento, no tiene ningún poder, por así decirlo, lesivo, pero se está investigando, evidentemente, lo preocupante de los discursos de odio y llamar realmente a la xenofobia, a la discriminación, pues muchas veces es la antesala de hechos más graves. Buenos días, Cafetera. En el año 2006, el cómico, humorista Leo Bassi interpretaba una obra de teatro donde se criticaba el monoteísmo y a la religión católica. En uno de los descansos, alguien se introdujo en el interior del teatro y depositó allí una bomba casera preparada para explotar. La policía y los TEDx tuvieron que intervenir. Nunca se encontró al responsable. La investigación fue poco a poco adormecida y se corrió un tupido velo, como si no hubiera pasado. Como si no fuera relevante que por ahí fuera haya alguien dispuesto a entrar en un teatro lleno de gente y colocar un artefacto explosivo. El periodista Javier Balbuz, que tiene un premio Pulitzer, difundía hoy en Twitter una noticia que apunta
Aquel detenido en Miranda de Ebro, con un gran arsenal de explosivos y armas de guerra, exhibía en las redes su carácter fascista, aunque de esto no se ha dicho nada en los grandes medios. Ayer tuvimos conocimiento de que alguien lanzó una granada de entrenamiento al patio de un centro de acogida de niños. Dice la prensa que la granada era una de las del ejército español, destinada a eso, al entrenamiento. Y en Telemadrid, el inspector de policía y portavoz de la Unión Federal de Policía, José María Benito, dijo que una persona llamó al centro de menores y afirmó: esto es el comienzo de una nueva España, o esto es España. No se sabe nada de la autoría a esta hora. La única certeza que se tiene es que ese centro de acogida de niños y menores había sido señalado por políticos de la ultraderecha como un supuesto foco de problemas en el barrio. A nadie se le escapa que esas afirmaciones colocaron en el punto de mira al centro de acogida, unas declaraciones que además tuvieron una gran propagación y se divulgaron por tierra, mar y aire en portadas y titulares del periódico. Amnistía Internacional ha pedido investigar urgentemente lo ocurrido en el centro de menores de Hortaleza, sumado a otros hechos en los últimos meses, y dice Amnistía Internacional que esto merece una respuesta urgente por parte de las autoridades para combatir todos los discursos de odio contra esos niños. Pero es que, como recuerda el periodista Alejandro Torrús, del discurso del odio a la violencia hay escasos metros. España juega con fuego y todos deberíamos reflexionar. No sabemos si estos casos tienen la misma naturaleza ni realmente importa demasiado, porque lo único relevante es que le estamos abriendo la puerta al fantasma de la extrema derecha, y está entrando como un elefante en una cacharrería. Esto es la apertura del programa de Radio La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, muy buenos días a todos. Claro, de esto hablaremos hoy a lo largo del programa porque nos resulta bastante llamativo y probablemente bastante simbólico el hecho de que hoy apenas una portada lo lleva como un tema más o menos de relevancia. Otra portada lo lleva en un pequeño breve y para las demás parece un asunto que está desaparecido. No queremos ni imaginar lo que hubiera pasado si en lugar de ocurrir en Madrid hubiera ocurrido en Barcelona y en lugar de ocurrir en un centro de menores hubiera ocurrido en las oficinas de Ciudadanos. No queremos ni imaginar la dimensión en la prensa que tendría este asunto. O en cualquier otro partido político. En fin, ya os podéis imaginar a qué es a lo que me estoy refiriendo. Que para algunas cosas los periódicos tienen mucho espacio, pero para otras les falta mucho tiempo. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos al programa. Hablaremos hoy, en todo caso, también. Ayer se presentó en Madrid la Cumbre Social por el Clima, es la contracumbre. Hay una oficial, ¿sabéis? La COP25, organizada por Naciones Unidas, que se está celebrando en IFEMA y a la que asisten mandatarios, también algunos activistas, y donde los gobiernos sacarán unas conclusiones oficiales, pero paralelamente, cada vez que se celebra una cumbre de estas, también se celebra una contracumbre, la Cumbre Social. Acuden activistas de todo el mundo, acude gente desde todos los lugares de la Tierra con pequeñas reivindicaciones que siempre pasan desapercibidas para los grandes medios de comunicación. Y esta es una oportunidad para visibilizar muchas acciones y muchas de estas campañas que están teniendo lugar en comunidades olvidadas por los grandes medios y olvidadas por los grandes poderes y por la gran política, pero que sin embargo tienen una extraordinaria importancia en esta gran amenaza que se cierne sobre la especie. El cambio climático, el destrozo medioambiental y ecológico que la mano del hombre está provocando en buena parte del planeta. Así que en estos días tenemos la oportunidad de que se escuche con algo de voz, con algo de atención a muchos activistas que de forma silenciosa están luchando como David contra Goliat, contra grandes poderes. Y claro, resulta frustrante, como decía ayer Germán Iglesias, leyendo los comentarios en la red, estamos en un grave aprieto, porque da la impresión de que la gente no ha pillado que lo que está a punto de acabarse es nuestra civilización. Así de crudo,
así de simple. Bueno, pues de todas estas cosas hablaremos hoy y lo haremos en compañía de numerosos oyentes que ya se están incorporando a esta hora al programa a través del siguiente hashtag, #LaCafeteraCumbre. #LaCafeteraCumbre es el hashtag a través del cual hoy vamos a organizar la conversación. Os pedimos que lo utilicéis, como ya están haciendo a esta hora en las redes sociales. Macfe, muy buenos días. Libertino Francachela, buenos días. Galgo Callejero, buenos días. Cristian Rosselló, buenos días. Vicente... Marcados, Berca, muy buenos días, el de siempre, muy buenos días, Suni, La Escollada, Enrique Quesada, buenos días, dice, la cumbre, trae la contracumbre, la posición de los movimientos ecologistas como cancerberos siempre ha sido fundamental. ¿Dónde estaríamos ahora si no hubiera existido el Rainbow Warrior? En efecto, porque ¿qué hay de todos esos protagonistas que durante años estuvieron advirtiendo de los peligros que se cernían sobre nosotros y que no recibieron más que críticas del sistema? Bueno, pues mucho les debemos porque consiguieron poner el foco y que los científicos pusieran el foco en estas alarmas, en estas alertas y consiguieron visibilizar y dar altavoz a todo ello. Bueno, pues hoy hablaremos de esto en el programa y lo haremos como siempre con María Navarro. Muy buenos días. Muy buenos días. Que está indigesta. Perdón. Bueno, aquí todo lo tenemos que contar. Hay que contarlo todo. Hoy no he tomado café, no te digo más. No vas a tomar café. He cambiado el café por la manzanilla. Así estoy. Bueno, pero es muy sano. Bueno, pues aquí tenemos un montón de cosas de las que hablar hoy aquí en la cafetera, así que os pedimos que nos ayudéis, que participéis a través de las redes sociales con ese hashtag #LaCafeteraCumbre y también a través del teléfono móvil 627-002-002, 627-002-002, donde ya sabéis que tenemos un WhatsApp y podéis dejar vuestras notas de audio de unos 30 segundos, así analizando estos asuntos de actualidad. Comenzamos, hay muchas cosas en el debate público. Las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. No cabe la inmigración irregular. No hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar, que no es ilimitado. A partir de mañana, nuestra policía municipal va a tener todo el apoyo del ayuntamiento y vamos a recuperar la seguridad en nuestras calles. Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres, que amáis a vuestra patria, fachas, que queréis a España, fachas. El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. No tenemos por qué ver fiestas, y puede haber más fiestas, no solo del orgullo gay, en que se denigre la dignidad de la persona, que se exhiban de forma poco decorosa y se hagan actos explícitos, sexuales. Yo creo que el mayor enemigo, o el mayor amigo, el mayor aliado de la xenofobia es el buenismo. Estás escuchando La Cafetera. Pues este en efecto va a ser el asunto hoy de portada en el programa. Nos llama mucho la atención que una cosa con esta dimensión no haya tenido la repercusión que merece. Claro, hay quien puede decir, bueno, es que la autoría todavía es desconocida, hay una cierta confusión en torno a la naturaleza del hecho, es irrelevante, nunca les importó cuando esto ocurría, por ejemplo, con el corte de una carretera en Barcelona y ocupaba todas las portadas de los periódicos. Pero en todo caso, especialmente porque además hay un hecho que es indiscutible. Y ayer el propio ministro del Interior, Grande Marlaska, explicaba así los detalles del suceso. Se ha lanzado, mejor dicho, y en una bolsa de plástico
una granada, pero es una granada de entrenamiento, no tiene ninguna poder, por así decirlo, lesivo, pero esto lo que evidencia ha sido arrojado por alguien, a una persona desconocida al momento actual, se está investigando evidentemente hacia un centro de menores. Bueno, esto siempre, y por eso lo hemos dicho en más de una ocasión, lo preocupante de los discursos de odio. Todos esos personas, se va a decir otro, pero vamos a dejarlo en personas, que lanzan determinadas manifestaciones verbales creyendo que son inanes, que no tienen efectos, y llamar realmente a la xenofobia, a la discriminación, pues muchas veces es la antesala de hechos más graves. Y es que en efecto, más allá del suceso concreto, que además viene ya precedido de numerosos pequeños sucesos de naturaleza directamente relacionada con el odio y con la xenofobia y con el fundamentalismo y con el fascismo, con la extrema derecha, de otros episodios que han sucedido también en la zona y en otros centros de niños de menores no acompañados. Más allá de eso está el foco. ¿Desde dónde se lanzan los discursos del odio? ¿Dónde tienen efecto? ¿En dónde calan? ¿Cuáles son los riesgos? Y hoy el periódico El Mundo dice en su portada, en un pequeño breve, lanzan una granada contra el centro de menores que señaló Vox. Los TEDx desactivaron ayer una granada lanzada al interior de un centro de menas señalado por Vox en la campaña. La propia utilización de este lenguaje menas, deshumanizando lo que son menores no acompañados, niños no acompañados, y encubriéndolos en ese término que ya ha sido coloquialmente aceptado y extendido como una manera también de mirar fríamente un fenómeno tan dramático como el que haya niños no acompañados en nuestros... bueno, en Europa. Bien. Además, en el periódico El País, ya eso sí, con algo más de despliegue, amenazas a un centro de Madrid que estaba en la diana de los grupos xenófobos. Porque este es el hecho. El hecho no es solo lo que ocurrió ayer, que es el detonante máximo, la máxima expresión de numerosos pequeños asuntos que han ido ocurriendo, enfrentamientos, confrontaciones, incidentes en ese mismo centro de Madrid desde que fue señalado por el grupo de la extrema derecha. Estaba en la diana de grupos xenófobos. Una granada contra los menores inmigrantes. La policía desactivó ayer en el centro de acogida de menores en el distrito madrileño de Hortaleza una granada arrojada al jardín. Junto al artefacto, que no podía estallar al carecer de espoleta, había una bolsa con metralla. Los investigadores sospechan que su fin era amedrentar y ayer mantenían abiertas todas las hipótesis sobre la autoría del ataque, desde grupos xenófobos, como los que se han movilizado contra ese centro en el que residen menores españoles y extranjeros, a bandas latinas. Bueno, sea como fuere, abiertas las diferentes líneas de investigación, lo cierto es que esto nos devuelve a la actualidad el riesgo, los peligros precisamente de los discursos de odio y que nadie marque claramente las líneas en el debate público. Y vamos profundizando, nos vamos permitiendo que vaya penetrando estos discursos de odio que se manifiestan en diferentes rostros, algunos más sutiles, más camuflados que otros, pero que van entrando en la sociedad y que se acepta el desprecio al diferente como una forma de relación con los demás, y esto honestamente se nos va a ir de las manos como no pongamos freno. Ayer Amnistía Internacional lo dijo muy claramente. En Amnistía Internacional dijeron que es urgente investigar lo ocurrido en el centro de menores de Hortaleza, porque sumado a otros hechos en los últimos meses, merece una respuesta por parte de las autoridades para combatir todos los discursos de odio contra estos niños, decía ayer Amnistía Internacional. Y es que es verdad, y lo decimos en la apertura, como señala Alejandro Torrús, del discurso del odio a la violencia hay escasos metros y España está jugando con fuego, y deberíamos reflexionar la forma en la que se le está permitiendo este discurso. ¿Cómo es posible que en este país alguien pudiera entrar en un teatro? Año 2006, han pasado ya un poquito de tiempo, ¿eh? ¿Esa investigación dónde está? ¿Dónde están los responsables? ¿Alguien puede entrar en un teatro, colocar un artefacto explosivo en un teatro lleno de gente y que no ocurra nada, que no detengan a nadie, que no se consiga encontrar al culpable? Una investigación que fue poco a poco adormecida, se corrió un tupido velo como si no hubiera ocurrido nada.
O este otro caso, el que señalaba Javier Bauluz esta mañana. Javier Bauluz tiene un premio Pulitzer, no es cualquier periodista. Y hoy divulgaba una información que ha pasado completamente inadvertida para los grandes medios. Resulta que el detenido en Miranda del Ebro tenía un arsenal de explosivos y de armas de guerra y estaba exhibiendo en las redes sociales su carácter fascista y su alineación con partidos de ultraderecha. De esto no se ha dicho nada en los grandes medios. Y ayer alguien lanzó una granada y hoy solamente es portada en el periódico El País y un pequeño breve en el periódico El Mundo. Hombre, algo nos debería estar preocupando a estas alturas, aunque solamente sea porque hay gente dispuesta a pasar a la acción en el discurso del odio, que es lo malo de permitir que el discurso del odio penetre sinceramente en las sociedades en sus diferentes manifestaciones. Sobre todo porque no tenemos que llegar a situaciones como la que vimos ayer para denunciar ese discurso del odio, ¿no? Que no tengamos que llegar a situaciones extremas que puedan tener relación con ese discurso del odio, sino que ya desde el primer momento hay que condenar ese tipo de discursos. No puedes señalar públicamente y muchísimo menos a menores de edad. Basta irse por las redes sociales para ver esos discursos de odio que siguen estando en la hemeroteca de Twitter de ciertas cuentas oficiales de un partido, para ver que efectivamente han estado señalando públicamente no solamente a adultos simplemente por no haber nacido aquí, sino que incluso lo han hecho con menores. Y yo creo que no tenemos que llegar a situaciones como la que hemos tenido que ver ayer para denunciar y señalar, y que haya además un señalamiento por parte de los partidos políticos que no consientan este tipo de actitudes políticas. Y ayer la fake news que se lanzó en las redes sociales inmediatamente. Resulta que La Sexta publicó un tuit que después corrigió, en el que se apuntaba una supuesta nacionalidad del posible atacante. Como no había ninguna certeza, como formaba parte de la rumorología de los primeros minutos, estas cosas pasan con bastante frecuencia en los medios de comunicación, ya se encargaron de airearlo muy bien desde la extrema derecha para señalar otras nacionalidades como responsables. Pero aquí la cuestión y el foco, y es lo que no deberíamos olvidar, es el que ponía el concejal del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Montejo. Es donde ponía la lupa ayer. En Madrid hay un centro de acogida de niños bajo la tutela negligente de la Comunidad de Madrid, atacados vilmente de acción o de palabra por la ultraderecha y por su propia miseria. Y todo lo que les preocupaba a algunos es hacer trending topic la palabra o la procedencia de una nacionalidad. Los problemas que están ocurriendo en ese centro de menores tienen que ver con la inacción de unas administraciones que han decidido abandonarlos a su suerte. Y esto es importante tenerlo presente porque los educadores del centro de Hortaleza han denunciado sistemáticamente la prolongada e insostenible situación de masificación que impide su trabajo educativo con jóvenes que están en riesgo de exclusión social y desamparo. Es decir, aun en el peor de los casos, no son más que víctimas de un sistema ineficaz que está siendo incapaz, por negligencia y por convicción política, incapaz de gestionar esa situación. Así que si se dan problemas, no son problemas exógenos, son problemas endógenos derivados del abandono administrativo que las administraciones de la derecha han sometido históricamente a estos centros de menores, centros de acogidas, y así incorporan en sus discursos todos estos relatos de odio que señalan a las víctimas de esa desatención, en lugar de recibir ellos la acusación de que están descuidando los servicios públicos que tendrían que estar atendiendo a estas personas. Así que mucho cuidado, porque los propios trabajadores de allí han pedido que se deje de utilizar ese centro para los intereses políticos y particulares. Y lo han denunciado hasta en un comunicado, hablando de esta masificación, de esta prolongada, insostenible situación de desamparo político, institucional, que sufren allí. Porque, evidentemente, un atentado nunca es justificable. Atacar con explosivos es es indiscutiblemente un acto que merece toda la sanción pública, jurídica y penal. Pero perseguir y criminalizar a unos niños tampoco es precisamente un acto que pueda hacer que nadie presuma. Así que aceptar sillones de gobiernos de quienes persiguen y criminalizan a niños es repulsivo. Y pensar que todo esto no va a tener consecuencias funestas es imbécil, como dice hoy
Marcos Manzanero. Así que, en efecto, abrir la puerta a la extrema derecha en las administraciones tiene estas consecuencias. Abrir el debate, el discurso, abrir las televisiones, las tertulias, los programas informativos a estos discursos tiene consecuencias, directas o indirectas. Una de ellas es que quienes quieren abandonar los servicios públicos sienten que su discurso está legitimado. Y esto es donde deberíamos poner el foco. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia. Y no estás sola. Bueno, pues esto es parte de donde entendemos que está colocado el foco, debería estar colocado el foco informativo en esta mañana. Mientras tanto, en Italia desembarcaron ayer 61 seres humanos, 61 personas rescatadas a bordo del Alan Kurdi, después de 6 días esperando puerto. Otra más de las miradas de las administraciones europeas de desidia que dejan que este barco durante 6 días tenga que navegar sin rumbo con 61 seres humanos rescatados. Ayer por fin pudo amarrar en Italia. Some news from the continent, from Italy, and they gave us a port of safety finally. So we are going to disembark in Alan Kurdi, 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 Alan Kurdi. Bueno, no está hoy en las portadas de los periódicos, que desplegaron grandes titulares precisamente para hablar de la inauguración de la cumbre oficial de Naciones Unidas, y no está, que ayer se presentó la contracumbre, la cumbre social en Madrid. Decenas de personas llegadas desde todo el mundo, activistas, pequeños, algunos de comunidades indígenas, presentaron en Madrid sus principales líneas de trabajo para estos días. Dicen que la contracumbre tiene que servir para visibilizar todas esas campañas que con frecuencia pasan precisamente inadvertidas. Y advertían ellos, esto no va a terminar aquí. Estefanía González, activista chilena, decía, esto no ha hecho más que empezar. Hacen falta muchas Gretas Thunberg, hacen falta muchas personas, y cuantas más, mejor. Y serán todas bienvenidas, decían ayer en la presentación de esta contracumbre. Esto es La Cafetera. Decidan lo que decidan los líderes mundiales. Cuando termine esta COP25 no va a parar, y este 6 de diciembre vamos a estar en diferentes calles a lo largo del mundo diciéndoles que nuestros ojos van a estar sobre ellos, no solamente los de Greta, los de todas las personas en todas las capitales, en todas las ciudades del mundo, exigiendo que se tome una acción que logre frenar esta crisis climática. Y también desde Chile, claro, esta cumbre estaba programada para ser celebrada en Chile, pero los numerosos altercados, enfrentamientos entre ciudadanos y las autoridades provocó que se eligiera otro país, y España, realmente con bastante acierto y con bastante capacidad de acción política, porque preparar una cumbre de estas en solamente un mes ha sido una auténtica gesta, igual que ha ocurrido con los diferentes grupos, asociaciones y grupos de activistas sociales que han preparado la contracumbre a gran velocidad, alojando en sus casas a numerosos activistas que llegan de todo el planeta. Bueno, pero en Chile también se están celebrando actos denunciando la situación, lo que están viviendo. ¿Por qué se han producido todas estas protestas contra el gobierno? ¿Por qué estos incidentes? ¿Qué forma está utilizando el gobierno chileno de Piñera radical para enfrentar todas estas demandas callejeras? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En Chile llevan décadas denunciando los recortes sociales que están afectando a la igualdad. Aquellas sociedades que tienen más desigualdad son aquellas sociedades
con mayores problemas, con mayores enfrentamientos. Pues bien, desde Chile, ahora la Comisión de la Asamblea Constituyente ayer se celebró precisamente en estos actos paralelos que se están visibilizando en ese país, precisamente porque aunque ha dejado de ser la sede oficial tanto para la cumbre como para la contracumbre, se siguen todavía celebrando numerosos actos para denunciar, para protestar y para enseñarle al mundo lo que está ocurriendo allí. Para nosotros es fundamental que sea paritaria y plurinacional. Las feministas también queremos impulsar una constitución feminista. Es por eso que es fundamental que al menos haya un 50 y un 50% en la Asamblea Constituyente en la que se asegure que estemos nosotras presentes. Así que lo vemos con Chile, activistas, llegados indígenas, algunos de ellos aquí a la contracumbre social, que están denunciando los atropellos que multinacionales, algunas de ellas españolas, energéticas españolas, por cierto, que las multinacionales están realizando en estos países contra comunidades indígenas, contra grupos de pequeñas comunidades que viven en la selva, en fin, y que no tienen ninguna resonancia en los grandes medios de comunicación. Bueno, también se celebraba la cumbre de la OTAN, pero ¿sabéis que se ha producido una anécdota? Donald Trump abandonó la cumbre de la OTAN. Dice que por las imágenes de burla y las críticas que recibió ayer, entre otros, de Trudeau. Resulta que hubo un pequeño corrillo, allí hicieron algunos comentarios que él consideró ofensivos, hubo algunos gestos de burla hacia Donald Trump, y esto ha sentado muy mal al líder de los Estados Unidos, al líder de los republicanos en Estados Unidos. Well, he's too fast. Do you think that Germany is too naive? And honestly, with Trudeau, he's a nice guy. I find him to be a very nice guy. But, you know, the truth is that I called him out on the fact that he's not paying 2%. And I guess he's not very happy about it. I mean, you were there, a couple of you were there. Así que Donald Trump, molesto con esa doble cara de Trudeau, dijo. Bueno, el caso es que, en fin, un asunto que hoy centraba los comentarios precisamente tras esta cumbre de la OTAN, que también ha suscitado otras noticias, ha despertado otras noticias. Escuchábamos a Macron criticando que los miembros de la OTAN no tengan la misma postura frente al terrorismo en todos los casos, y ponía de ejemplo a Turquía, decía Macron. We don't have the same definition of terrorism around the table. When I look at Turkey, they now are fighting against those who fight with us, who fought with us, shoulder to shoulder, against ISIS. Así que eso decían desde Londres. Bueno, en las portadas de los periódicos, la OTAN encara como reto el ascenso militar de China. Hoy en la portada del periódico El País, con gran despliegue, la Alianza Atlántica culmina una cumbre que ha puesto de manifiesto la profunda fractura entre los líderes occidentales. La cumbre de la OTAN celebrada en Londres expuso las notables divergencias políticas y personales que lastran la Alianza Atlántica y culminó con un comunicado final que por primera vez asume como reto común el poderoso y opaco ascenso militar y tecnológico de China. El ambiente se vio enturbiado por la difusión de un vídeo en el que 4 dirigentes se mofaban del presidente de Estados Unidos, que se sumó al malestar por las recientes declaraciones de Emmanuel Macron sobre la muerte cerebral del grupo y las amenazas de veto de Turquía. Donald Trump afeó al líder canadiense Justin Trudeau ser un hipócrita. En medio de estas tensas circunstancias, los líderes optaron por la contención en la sesión de trabajo oficial de la mañana, dice hoy el periódico El País en su portada. Los aliados impulsaron también la puesta en marcha de un proceso de reflexión estratégico para lograr una mayor cohesión política. Turquía, por su parte, retiró la amenaza de veto y permitió el avance de un operativo en los países bálticos. Y, en efecto, hubo un corrillo con líderes que molestó mucho a Donald Trump. Acabó con un portazo del presidente de los Estados Unidos, suspendió su conferencia de prensa, se marchó precipitadamente después de que se hiciera público este vídeo en el que los 4 primeros ministros, Macron, Johnson, Trudeau y Rudd, junto a la princesa británica Ana, se reían de Donald Trump. Se les ve gesticulando, se les ve mofándose, y esto ha provocado mucho malestar. Fijaos lo importante que es la diplomacia. En todo caso, ayer tuve una pequeña conversación con Federico Mayor Zaragoza, el expresidente de
UNESCO. Federico Mayor Zaragoza estará con nosotros el lunes aquí en el programa, pero estuvimos charlando un rato por teléfono y me decía, ¿te das cuenta cómo ha cambiado el mundo? Dice, yo recuerdo, dice, cuando yo dirigía la UNESCO, que en aquel entonces gobernábamos, dice, había que llegar a conversaciones con 28 grandes líderes de países de todo el mundo. Dice, hasta que un día el entonces presidente de los Estados Unidos amenazó que el mundo sería gobernado solamente por 6 líderes. Dice, y trató de hacerlo. Dice, pero entonces había oposición en los grandes países. Y la multilateralidad era considerada una necesidad. Y ahora la unilateralidad se ha convertido en un estándar. Es verdad que lo que vemos son pequeños núcleos de poder. En un tiempo en el que además se está discutiendo si Naciones Unidas como organismo va a tener el mismo peso global que ha tenido en las últimas décadas, que está siendo debilitada por la acción de gobiernos, entre otros de los gobiernos de Estados Unidos o China. Así que tenemos razones para estar preocupados por estos cambios que se están produciendo. El lunes hablaremos aquí en el programa En la Cafetera con Federico Mayor Zaragoza, porque en efecto los tiempos han cambiado mucho, los retos son nuevos, son diferentes, pero también hay extraordinarias oportunidades para la gente. Bueno, escuchas La Cafetera. Bueno, pues esto es la fotografía hoy, esa reunión de la OTAN. Claro, con esa anécdota pues ha ocupado muchos titulares. La OTAN pone el foco en la amenaza de China y también del 5G. Los 29 miembros deciden constituir un comité de sabios para superar su crisis de la Alianza Atlántica. Puso ayer China y el 5G, esta reunión, por primera vez en su punto de mira en la cumbre celebrada en Londres, dice el periódico El Mundo, esta que celebraba el 70 aniversario de la organización. Pero esto quedó empañado. Los 29 miembros de la OTAN anunciaron, eso sí, un periodo de reflexión para superar su crisis, para la creación de un comité de sabios que analice su futuro, pero todo esto, el incidente diplomático de las burlas a costa de Donald Trump, en este vídeo que se hizo público en la cena de gala del Palacio de Buckingham, se convirtió en la máxima e inesperada atracción de la cumbre de la OTAN. En él los líderes canadienses se reían de su homólogo estadounidense. Tras hacerse público, Donald Trump abandonó Londres de manera abrupta, dice hoy el periódico El Mundo, con esa fotografía de portada en la que los líderes mundiales estaban burlándose, ironizando con Donald Trump. Bueno, esto, portada en el capítulo internacional, mientras vemos también en la portada de La Razón, la OTAN sitúa por primera vez a China como una amenaza global y también comentan este chimichimi del vídeo, el chimichimi, el concepto acuñado por María.es en este programa para hablar de las anecdotillas de la política, el chimichimi, eso que nos lleva horas y pero que no tiene ningún... Pero está bien, la política de gestos, fíjate, es chimichimi y es verdad, y la dimensión probablemente es excesiva, pero paralelamente también está retratando un incidente diplomático de primera magnitud. O sea, el líder de Estados Unidos, en ni más ni menos que el 70 aniversario, en el Palacio de Buckingham, en el 70 aniversario de la OTAN, cuando se está discutiendo precisamente cómo fortalecer los datos, un pequeño enfrentamiento visual por un vídeo difundido en los medios de comunicación provoca un incidente diplomático de primera magnitud y abandona la cumbre de la OTAN. Claro, pero también es lo que ocurre cuando se hacen ciertas actuaciones más propias de niños en un patio de colegio que de altos líderes, ¿no? Porque, hombre, igual tendrían que haberse planteado, por una parte, no hacer esas burlas, porque al final tú estás siendo grabado casi la totalidad de ese tipo de eventos. Y luego, por otra parte, hombre, es que estamos hablando de Donald Trump, que ya ha demostrado que actúa en muchas ocasiones como un niño. Así que, bueno, pues el caso es que esto lo vemos hoy en la portada de los periódicos. Hemos colocado este incidente y paralelamente también hay algo de información sobre España. Las negociaciones para crear gobierno están en plena marcha, aunque
bueno, no precisamente bajo luces y taquígrafos, conversaciones discretas que están manejando los partidos del Partido Socialista, los representantes del Partido Socialista, de Esquerra Republicana, Unidas Podemos, el resto de partidos que tienen que dar su apoyo o no. Según el periódico La Razón, Junqueras podrá estar en libertad para la investidura. La Junta de Tratamiento de la Prisión va a clasificar a los presos del Procés antes del día 14 y se prevé que opte por un régimen de semilibertad que se aplica de forma automática. Así que esto hemos visto que, bueno, sabéis que va a iniciarse la ronda de consultas. Este es el contexto previo en el que se va a celebrar esta ronda de consultas. Ahora el rey tiene que convocarla y ayer la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, hizo entrega de la lista con los 19 representantes que acudirán a la próxima ronda de consultas. Es una cita en la que no estará Gabriel Rufián, cuyo concurso es crucial para la investidura, dice el periódico La Razón hoy en su portada. Y ayer escuchamos a Nadia Calviño hablando de las negociaciones. No percibo ningún tipo de inquietud con respecto a los socios que podrían formar parte de ese gobierno. Creo que el hecho de que haya coaliciones parlamentarias o mayorías parlamentarias que cuentan con más de un partido o incluso 2 o 3 partidos es una situación bastante habitual dentro de la Unión Europea y, por tanto, no sorprende ni genera ningún tipo de inquietud este tipo de negociaciones que, como digo, pueden ser novedosas en nuestro país, pero son bien conocidas por las instituciones europeas. Así que una cierta expectación en torno a esto, aunque ya algunos digitales hoy aportan algunas claves. Dice, por ejemplo, el periódico El País, en la edición digital, que los empresarios han asumido ya un gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Dicen que es inevitable. Pero lo que piden ahora es moderación. Que las patronales advierten de que serán beligerantes si hay subidas grandes de impuestos, serán beligerantes si les suben los impuestos, dicen los patronos, y recoge hoy el periódico El País en su portada. Que estas advertencias también de los jinetes del apocalipsis nos resultan bastante llamativas, porque, en fin, no sé por qué los empresarios son interlocutores sociales que merezcan ese espacio, honestamente. Entonces que dejen, ¿no?, que las autoridades públicas también interfieran en sus intereses empresariales. Bueno, pues esto es lo que hoy recoge sobre este asunto, aunque vemos que también hay otros titulares que colocan la mirada sobre ello, porque, fijaos, en el resto de los periódicos, como digo, los empresarios asumen el pacto y piden moderación, portada del periódico El País. Dice, el ABC está con el juicio a la trama de UGT por el desvío de 40 millones, que el juez dice que va a procesar al sindicato en Andalucía por usar subvenciones de la Junta, que Pedro Sánchez hizo una alusión a los ERE que centran la información en los periódicos de derechas, y en el periódico El Mundo igual, UGT al banquillo por saquear a los parados con sus gastos, dice el periódico El Mundo hoy en su portada. Dice que van a ser procesados por fraude y falsedad documental el exsecretario general del sindicato en Andalucía, 3 dirigentes y otras 11 personas, que desviaron más de 40 millones con facturas falsas, que los líderes de UGT y comisiones obreras son los lobistas de Junqueras, también aporta ese titular así en medio de la información, pero que este caso de las facturas falsas de UGT Andalucía va a llevar al banquillo a la antigua cúpula del sindicato en Andalucía, que el juez instructor ha dado por cerrada la investigación, ha dictado un auto por el que se procesa al exsecretario general Francisco Fernández Sevilla y a otras 14 personas relacionadas con la elaboración de facturas falsas para el desvío de 40 millones de euros en subvenciones a los parados y la Junta de Andalucía. Hoy en la portada del periódico El Mundo también. Bueno, esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad.
y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, ya sabéis que hay dos agendas. Escuchábamos la agenda setting, la que marcan los grandes periódicos, los temas sobre los que centran la atención los grandes medios de comunicación. Pero hay otra agenda, la agenda de la cafetera, que es la agenda que confeccionáis vosotros, los oyentes, enviándonos las noticias que consideráis que tienen que tener repercusión más allá de la agenda setting en los medios de comunicación y que pedís que tengan ese protagonismo, María. Sí, precisamente nos enviabais una información, Mamen, nos enviaba la información de que conocíamos esta mañana que al menos 57 personas habrían muerto en el naufragio en Mauritania en una patera que iba hacia Canarias. Otras 74 personas sí que lograron sobrevivir, según dicen las autoridades locales. Hablan de estos ocupantes de esta misma patera que lograron salir con vida después de nadar hasta llegar a la costa de Mauritania, y fueron ellos los que dieron detalles del naufragio. La embarcación había partido el jueves pasado desde las costas de Gambia con destino a las Islas Canarias. Llevaba a bordo un total de 150 personas. Y es que explican que la embarcación, que al parecer viajaba siempre cerca de las costas, golpeó con un arrecife y volcó. Una vez en el agua, solo los que sabían nadar fueron los que pudieron llegar hasta la costa y salvar sus vidas. De hecho, la propia Elena Maleno, esta activista, decía: la ruta canaria nos sigue dejando decenas de cadáveres para cerrar el año, muertes silenciadas por un Ministerio del Interior que saca pecho asegurando haberlas reducido. Así que vemos cómo las fisuras del sistema también se encuentran, se encuentran en este tipo de cuestiones, y vemos las consecuencias de ello, sobre todo también porque luego nos encontramos con noticias como la del CIE de Barcelona, una información que nos habéis hecho llegar varias personas, y es que la Audiencia de Barcelona ordena imputar a los policías denunciados por maltrato a migrantes en el CIE. Los jueces afean que el instructor archivara el caso de forma prematura, dicen, y mandan localizar a las personas migrantes que fueron deportadas a Argelia para que testifiquen en este caso. Dicen que las cámaras de seguridad del recinto de la zona franca captaron empujones, patadas y porrazos de policías a personas migrantes tras un intento de huida, y ahora conocemos esta información de que la Audiencia de Barcelona ordena imputar a los policías denunciados por maltrato a estas personas que estaban en el CIE de Barcelona. Pero también conocíamos una última hora a lo largo del día de ayer sobre el caso de Marta Calvo, esta mujer desaparecida de 25 años, y es que el sospechoso de la desaparición de Marta Calvo se entregó a la Guardia Civil, este hombre de 38 años, y habría confesado que de hecho la descuartizó. Marta Calvo, que llevan buscándola desde hace ya un mes, y estaríamos ante un nuevo caso de maltrato y también de asesinato de una mujer. Como decimos, es el sospechoso por el momento de la desaparición de Marta Calvo, y además habría confesado que la descuartizó. Para finalizar la agenda de la cafetera, también os hacíais llegar informaciones de Murcia y en concreto del Mar Menor. Nos hablabais de esa amenaza de otra anoxia. Como sabéis, nos lo han explicado aquí, además en la sección de ecología y también de ciencia. Anoxia, que es la falta de oxígeno en el agua, por la que vimos esas imágenes de varios
varios peces muertos en las costas del Mar Menor. Bueno, pues ahora habría una amenaza de otra anoxia en el Mar Menor que hace saltar las alarmas. Así lo han manifestado plataformas, investigadores y políticos después de la caída de fuertes lluvias torrenciales durante las 48 horas el pasado lunes y martes. De ser así, dicen, se repetiría la tragedia del mes de octubre en la que murieron miles de peces por asfixia, como recordáis y como vimos en esas imágenes. Dicen que la incidencia de la gota fría, un modelo de agricultura intensiva con uso de fertilizantes y la instalación de miles de desaladoras que desembocan en el Mar Menor y vuelcan toneladas de nitratos son el caldo de cultivo perfecto para generar la falta de oxígeno bajo la superficie, por lo que se teme que pueda volver a producirse en los próximos días. Así que, como decimos, están en máxima alerta por esta cuestión. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera. Ya sabéis además que hacemos un análisis de lo que nos llega desde todo el planeta a través de el satélite. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya lo sabéis, analizamos con Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Aquellas noticias que tienen de corte internacional, que tienen repercusión en estos días. Se está hablando mucho de Rusia y de China. Pilar. Sí, es que esta semana se ha inaugurado el gaseoducto que acordaron en 2014 los dos gobiernos de Rusia y China, y realmente es un poco un símbolo de cómo se ha reforzado esta relación, no solo a nivel económico, comercial, sino mucho más, ¿no? Es una noticia bastante interesante en el contexto internacional ahora mismo, en el que además estamos viendo pues la OTAN con tensiones, con problemas, y cómo se han acercado Rusia y China. Además, es este acuerdo, ya os digo, que lo firmaron en 2014, entonces se habló del acuerdo del siglo, porque era la construcción de un gaseoducto desde Siberia hasta para suministrar gas al norte de China, un megaproyecto que además implica pues energéticamente una vinculación bastante importante entre ambos países, y acaba de inaugurarse esta semana el gasoducto, y claro, ha servido también un poco como para evidenciar la proximidad de Vladimir Putin y de Xi Jinping en la escena internacional, ¿no? En este contexto además de tensiones entre Estados Unidos, dentro de la OTAN, con Europa, en fin, parece que se está un poco reformando o reorganizando, digamos, los ejes tradicionales en la política internacional, y en este sentido además también se ha inaugurado un puente que une pues la parte de Siberia con la parte del norte de China, que lo han llamado el Puente del Dragón, y que realmente estamos asistiendo a un refuerzo y a un estrechamiento de los vínculos entre ambos países. Además, hay que recordar que en 2014, cuando se firmó este acuerdo, fue justo cuando Rusia se anexionó Crimea y hubo sanciones de Estados Unidos y Europa, y Vladimir Putin claramente pues miró hacia China para reforzar un poco su posición, y ahora estamos viendo los frutos de esto. Y en este contexto es interesante porque ayer mismo también nos enteramos de que China había dado otro paso significativo reforzando sus vínculos con El Salvador, el país centroamericano. Y esto llama bastante la atención porque hasta 2018 El Salvador era uno de los países que reconocía a Taiwán. En ese año el anterior presidente del país rompe, digamos, relaciones con Taiwán para empezar a establecer relaciones diplomáticas y comerciales con China, y luego, aunque pierde las elecciones, el nuevo presidente del salvadoreño, Nayib Bukele, ha reforzado y ha aprovechado esta relación pues para firmar un acuerdo de cooperación bastante significativo con China, que además significa un poco un punto de inflexión porque se daba por
con descontada la proximidad de Bukele con Estados Unidos. De hecho, no sé si os acordaréis, pero Nayib Bukele es el presidente de El Salvador que rompió relaciones y expulsó al embajador venezolano hace un mes. Esto se interpretó en su momento como un gesto hacia Estados Unidos y un intento de volver a colocar el tema de Venezuela en la agenda. Ahora este mismo presidente pues se ha acercado a China, es decir, por eso os digo, ¿no? Son todo noticias que se están dando en la escena internacional y que indican un cierto trasvase, una cierta reorganización de los ejes y de las relaciones internacionales, que bueno, veremos a ver por dónde termina, ¿no? Algunos desde El Salvador y desde Estados Unidos dicen que bueno, que sí, este acuerdo a Estados Unidos no le gusta demasiado porque no le gusta que haya una relación demasiado cercana de China con ningún país de Centroamérica, pero bueno, decían que podía haber sido peor, que el anterior presidente de El Salvador quería negociar un acuerdo mucho más estrecho y en este sentido pues destacaban que se habían rebajado las expectativas. Pero es interesante eso, ¿no? Cómo se está posicionando China, acercándose pues desplegando tentáculos en distintos terrenos y en distintos continentes, incluso en un claro pues intento y en claros gestos de posicionarse como el gran superpoder que aspira a ser. Bueno, además, ahora, claro, colocado después en esta misma reunión de la OTAN, se ha colocado el foco sobre China, la amenaza del 5G, esta tecnología que permite una hiperconexión, una hiperacumulación de datos sobre el comportamiento de los ciudadanos, y hay mucho temor a la utilización que puedan hacer los gobiernos de esta tecnología. Ayer quedó de manifiesto, oye, pero lo que se ha llevado todas las portadas es una cosa bien simbólica, es este incidente diplomático derivado de una absoluta anécdota, pero hoy es portada en todos los medios de comunicación en España, en todos, y estoy viendo que en una buena parte también de medios internacionales ha tenido repercusión. Estoy viendo en el Süddeutsche Zeitung, estoy viendo en algunos otros medios que también ha sido recogido esto. Sí, realmente el vídeo es llamativo y es un poco, pero es anecdótico. En el fondo es curioso que haya tenido esta repercusión. Probablemente obedece a la antipatía general que suscita pues Donald Trump, y que en este caso pues parece que se ha trasladado también incluso a los propios líderes mundiales que conviven con él, ¿no? Es llamativo. La verdad es que en el vídeo no se entiende demasiado bien la conversación, pero sí llama la atención que Macron, Trudeau, Boris Johnson estén hablando de Donald Trump en estos términos, y un poco pues muchos analistas norteamericanos decían que esto es habitual en las grandes cumbres, que los presidentes y los líderes mundiales entre ellos pues se burlan un poco de Donald Trump, de sus modos, de su forma de hacer política, y bueno, no está muy claro en qué puede resultar, digamos, las consecuencias que puede tener esto, ¿no? Ayer al final es verdad que parece que Donald Trump canceló una rueda de prensa que tenía prevista. Es difícil saber si en relación a esto o no. Evidentemente algunos medios han establecido una conexión, pero bueno, es verdad, por ejemplo, con Justin Trudeau sí que se refirió a él hablando de que era un hipócrita. Pero claro, estaba también Boris Johnson, que es uno de los grandes aliados, incluso amigo de Donald Trump. En este sentido, yo creo que por todo, dado que hay casi representantes de distintos países pues que han tenido algún tipo de vinculación con Donald Trump, ha llamado quizá más la atención este incidente. Ha tenido bastante repercusión. Bueno, esto es lo que hoy nos encontramos en ese paseo, si echamos un vistazo a lo que estaba ocurriendo en el mundo. También vimos en México, sabéis que hay una gran polémica porque Estados Unidos quiere considerar como grupos terroristas a los narcotraficantes y ha ofrecido su ayuda para terminar con ello, pero desde México le piden a Estados Unidos que lo que tiene que hacer es reducir el tráfico ilegal de armas, ponerle coto. Que reduzca el tráfico ilícito de armas hacia México, porque en México es un delito ingresar con armas que no estén registradas. Sí hay una obligación corresponsable. Esa es la mejor manera de ayudar a México, no designando organizaciones como si fuesen terroristas. Y también Bolivia sigue en el foco de la prensa internacional. Aquí se habla poco de ello. Los crímenes podrían ser declarados de lesa humanidad y, por tanto, juzgados bajo jurisdicción universal. Planteamos nosotros con las madres en un antecedente que hay en Argentina de una jueza que está investigando los crímenes del franquismo por la ley de impunidad que hay allá en España. Pedimos y exigimos también la habilitación de la jurisdicción universal, planteando la excepción de que en este territorio no se investiga imparcialmente, ni hay un acceso a la justicia, ni se tutelan los derechos de las víctimas de la represión, ni tampoco de los funcionarios.
La justicia, la memoria, la reparación. Bueno, era el abogado de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo, que ha llegado a La Paz, a Bolivia, y que está hablando precisamente de estos actos que se están cometiendo en Bolivia, que pueden ser considerados lesivos para el derecho internacional. Así que colocaba el foco sobre esto, pero es importante, es muy importante la memoria, la justicia, la reparación, tan importante que nosotros en este programa le dedicamos todos los jueves un espacio. Abrimos un capítulo en La Cafetera para mirar hacia detrás. Muchas de las cosas que observamos nos permiten explicar un poquito mejor el tiempo que vivimos. Por eso dedicamos los jueves el paréntesis a hablar de la memoria, y lo hacemos de la mano del presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! Dime, que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad. Emilio Silva, muy buenos días. Buenos días. Bueno, oye, muchas gracias por atendernos. Estás ahora en trayecto. Emilio siempre está acudiendo de un sitio a otro precisamente en cosas relacionadas con la memoria, pero hoy nos ponía el foco, nos decía, oye, muy interesante, se va a empezar a abrir una fosa en Sevilla, más de 1.400 personas, ¿no? Se van a iniciar estos trabajos. Bueno, se presentaron el martes por parte de Francisco Echeverría, el forense, que digamos más fosas en España, y es una gigantesca conjunto de fosas en el cementerio de San Fernando en Sevilla. Infantes que se considera de algún modo padre de la patria andaluza, que fue asesinado en un paraje a 4 kilómetros de Sevilla, y parece que el cuerpo, el cadáver, pudo ser trasladado a este lugar y enterrado. Bueno, en ese espacio por ahora han aparecido 300 familias, han dado una muestra de ADN, y es un proyecto monumental tanto de identificación, ¿no? Porque bueno, se trata de una exhumación que puede durar con todo el proceso en torno a entre 3 y 4 años, ¿no? Es un trabajo duro, pero demuestra un poco y representa la represión que hubo en Andalucía. Vale, hay algunas dificultades con el sonido, sabemos que te pillamos una extra, te pedimos a ver si puedes elevar un poco el tono para que te escuchemos un poquito mejor en estas condiciones, Emilio. Oye, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque creo que estáis recibiendo muchos correos electrónicos de bisnietos. Esto, claro, significa que hay una incorporación a una nueva generación, al proceso de búsqueda de familiares, ¿no? Bueno, siempre se ha calificado la generación que busca a los pueblos en las fosas de la generación de los nietos, ¿no? Pero ha sido bastante curioso cómo a raíz de la exhumación de los restos de Franco está apareciendo, digamos, en ese espacio público una nueva generación, ¿no? A la que nosotros quizá le hemos conseguido un puente, y últimamente recibimos muchos correos. Si yo meto en mi correo electrónico la palabra bisabuelo, pues me aparecen un montón de correos electrónicos de bisnietos y bisnietas que o quieren buscar o quieren saber, pero han agarrado el hilo de una historia familiar
y quieren, tirar de él para conseguir documentos, para conseguir encontrar los cuerpos. En cualquier caso es un mecanismo que de algún modo está lanzando la esperanza de vida de este movimiento social hacia adelante, y quiere decir que muchas veces el poder piensa que un movimiento social como este se puede detener, ¿no? Dando unas subvenciones o simplemente aburriendo a la sociedad civil, ¿no? Poniéndole obstáculos. Pero en este caso estamos hablando de que hay una nueva incorporación de gente educada pues en el mundo digital, vamos a decirlo así, donde se dispone de mucha información, y para nosotros es una alegría, ¿no? Porque los esfuerzos que ha hecho el Estado durante décadas para que esa gente no estudie en los libros de texto nada de lo que ocurrió en la represión de la dictadura y de alguna manera se desconecte de esa parte de la historia, o viva desconectada de esa parte de la historia, pues de alguna manera esa estrategia se rompe cuando a través de de medios de comunicación, de mundos digitales o de gente de la resistencia, pues hay gente más joven que se incorpora y que le sigue preguntando al Estado y reclamando que quiere saber qué pasó aquí, ¿no? Entonces es muy interesante, y más en un momento en que se están produciendo cosas en la juventud, y sobre todo en gente muy joven, que son bastante preocupantes, ¿no? Con respecto al ascenso de la nueva extrema derecha. Oye, y te quería preguntar, fíjate, vamos a comentar ahora en la sobremesa de la cafetera, Emilio, un asunto que nos ha llamado mucho la atención. Resulta que un profesor universitario ha hecho un ejercicio entre sus alumnos, un profesor de Derecho Constitucional. Ha hecho un ejercicio entre sus alumnos pidiéndoles, que redactaran un pequeño proyecto de leyes orgánicas, ¿no? Y entonces, entre los resultados que se ha encontrado, las propuestas que han hecho los alumnos, hay pena de muerte, prohibición de partidos independentistas, derecho a utilizar armas contra los ocupas. De alguna manera, lo que nos estamos dando cuenta es de que el mensaje del fanatismo, del fascismo, de la extrema derecha está penetrando en la sociedad, pero también está pasando en los colegios, ¿no? Bueno, otro día yo estuve en un acto donde había una persona de la Resistencia en la presentación de un libro que se llama Memoria y Viñetas, muy interesante, porque es un libro que trata de utilizar novelas gráficas como unidades didácticas, ¿no? En la enseñanza. Y después de la presentación del libro había entre el público bastantes profesores de instituto, gente que un sábado por la mañana, quiero decir, se va a una librería a escuchar y a interesarse por cosas que tienen que ver con su trabajo. Lo digo porque es gente que entiendo muy motivada con su profesión, y fue bastante espeluznante el relato de cosas que están ocurriendo en las aulas, ¿no? Profesores que relatan que nunca habían vivido situaciones, por ejemplo, con una profesora que contaba cómo cuando en una clase habló de la colaboración de la Iglesia Católica con la dictadura, un grupo de alumnos se le enfrentó directamente pues desde esa ideología de extrema derecha, ¿no? Y entonces, empezaron a hablar del susto que tienen al ver cómo ese tipo de ideas están creciendo en las aulas, ¿no? Un sitio muy delicado y con gente muy joven, lo cual si no se lleva a cabo algún tipo de respuesta por parte de las administraciones, pues nos está augurando un futuro en el que se dará un crecimiento. Y luego también contaban algunos profesores como los directores de los centros, o algunos directores de centros, cuando estos profesores explican que no es una opinión lo que han dicho, sino que es un hecho, les piden que bajen el perfil, ¿no? O sea, que de alguna manera acepten ese tipo de actitudes por parte del alumnado, que como digo no son debates, sino que son, también preguntaba, ¿no? Un pequeño grupo, una pequeña manada de alumnos que directamente iban contra ella, y ella llevaba muchos años en la enseñanza y no había conocido nada parecido. Entonces es necesario que las autoridades educativas tomen algún tipo de medidas, ¿no? Porque la moda antidemocrática de gente que cree que eliminando derechos se puede construir una sociedad mejor, pues realmente hay que hacer un esfuerzo para educarla, ¿no? Y que entiendan que los valores democráticos son un punto de partida de las libertades públicas para colocar encima su ideología, pero en ningún caso una ideología se puede sostener sobre la negación de esas libertades.
Pues Emilio Silva, Emilio, te agradecemos mucho el esfuerzo por conectar hoy con nosotros en Tránsito. Espera. Espera. A ver, ¿qué vas a decir? Que estaba en Donosti ayer con una oyente de la cafetera y me llama mucho la atención, ¿no? En ciertos callejones oscuros por donde circula la resistencia en la periferia, tienen una idea de la vida disoluta de Fernando Berlín que la verdad me impresionó bastante. Espérate, la vida disoluta de Fernando Berlín, ¿te refieres a mi vida como monje de clausura? No, creo que la gente tiene una idea bastante distinta con respecto a eso, ¿no? Me llamó mucho la atención porque en voz baja se decían cosas, que no sé hasta qué punto son reales, pero quizá habría que pedir explicaciones a la resistencia o a Fernando, ¿no? María Puntos está frotándose las manos ante una declaración de esta naturaleza, está viendo que ahí hay hueso donde morder, que hay asunto ahí donde... Emilio, que te había preparado yo unos croissants. La semana que viene voy a por ello. Te voy a decir una cosa, Emilio. Aquí la única que tiene una vida disoluta, a juzgar por el estado con el que hemos llegado hoy a trabajar, es María.es, que parece que ha salido de haber recorrido toda la ruta del bacalao en los últimos 5 días. Sí. No, se llama intoxicación. Sí. Se llama intoxicación. Lo que pasa es que tú, Fernando, como sueles desprenderte en la antena de tus fantasías, la gente ha creado una idea bastante alocada de tu vida fuera del micrófono. Pero bueno, que tú la alimentas, no te has cortado tampoco en utilizar la antena para darle, o sea, en plena despedida, con todo mi cariño, no te has cortado en lanzar ahí la insidia de que lleva una vida disoluta. Bueno, yo no quise romper la leyenda, ¿no? Porque pienso que esa fantasía de algunas personas de la resistencia, pues siempre embellecen un poco tu papel, ¿no? Abriendo y cerrando. Algún día nos contarás tú, Emilio, tu parte oscura. Claro, porque es verdad, a mí en realidad me gusta mucho que des luz verde al discurso sobre la vida oscura de cada uno, porque hay muchas cosas que comentar y ciertamente todos podemos colocar sobre la mesa algunos comentarios que nos llegan, porque en efecto los oscuros callejones de la corte madrileña hablan, cuentan cosas, dicen cosas, se les escuchan cosas. Yo soy un ser de luz y no tengo ningún pliegue. Sí, de luz. Ningún pliegue biográfico. De luz nocturna. Sí. Por cierto, que quiero decir una cosa, yo que vivo cerca del centro de menores de Hortaleza, ¿no? Ayer cuando leí la noticia, yo creo que alguien debería denunciar por prevaricación a la Comunidad de Madrid ese centro durante años, y yo conozco a alguna gente que trabaja en él, ha funcionado con regularidad y alguien políticamente ha decidido convertirlo en un foco de problemas, ¿no? Y incumpliendo las leyes, ¿no? Que tiene que ejercer la tutela de esos menores y ejercerla, pues con los recursos que sean necesarios, pero alguien ha decidido entorpecer, digamos, las funciones de ese centro y convertirlo en un lugar donde pues ha ocurrido esta cosa grotesca y salvaje, ¿no? De que llegara ahí una granada. Sí, ya sabía, bueno, a ver si tenemos la oportunidad cuando tengas un ratito de charlar abiertamente sobre este tema, porque sé que conoces en profundidad lo que ocurre allí, lo has denunciado durante mucho tiempo, lo hemos escuchado, el abandono en el al que ha sido sometido ese centro por las instituciones, que en realidad, claro, todo esto, incluso por acción o omisión, los efectos siguen siendo similares, ¿no? Más allá del episodio de la Granada, que cuando se aclare veremos, pero en todo caso, y que desde luego es extraordinariamente preocupante, pero allí ocurre algo por la acción u omisión de las autoridades. Y esto, claro, intentan focalizar el problema en quienes están acogidos en el centro, cuando el verdadero problema está en quienes no han dotado de los recursos necesarios para acoger con condiciones y con seguridad a un montón de gente, ¿no? Emilio Silva, gracias. Y cuéntale de todas formas a esa resistente que María Galeria y yo en realidad somos monjes cartujos, o sea, llevamos una vida, lo más disoluto que hacemos es cenar a las 9 de la noche, o sea, que imagínate. Sí, tranquilízala en ese sentido. Ahora, eso sí, si hay guitarrita y vinito, entonces ya prolongamos, ¿sabes? Pero eso ya es otra historia. Suena muy coherente. Un yogur y a la cama. Bueno, cuidado. Hasta luego. Gracias, Emilio. Chao. Bueno, seguimos aquí en la cafetera. ¿Qué me contáis unas cosas? ¿Me decís unas cosas cafeteras que no...? Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices
Te vas a caer, tú no vales para esto. Ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. ¿Qué tal están los niños? Son fuertes. ¿Cuánto tiempo lleváis allí, donde sea que estéis viviendo? Nos fuimos de Boulder cuando Bo tenía 3 años. Y estuvimos en una granja que teníamos en Oregón hasta los 8, así que compramos el terreno del bosque hace 10 años. ¿Cómo seguís teniendo dinero? Solo compramos lo que necesitamos. Mira, Harper y yo hemos hablado. Los niños necesitan una vida estructurada, estabilidad, ir a un colegio de verdad, para que luego puedan conseguir... ¡Por el amor de Dios, vas a acabar matándoles! Ay, sí, para hablar de vidas disolutas y de marchas nocturnas nos tenemos que ir a los rockeros, de verdad. Javier Gallego, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Que se corre un falso rumor de que yo llevo una vida nocturna. Bueno, tú llevas una vida disipada. Intento disiparla, pero vamos, no te creas que se me da muy bien. ¿Qué tal estás, Javier Gallego? Muy bien, bueno, aquí andamos. Bien, a punto de empezar el programa y encantado de escucharte, como siempre. ¿Con qué vais hoy? ¿Con qué nos vais a deleitar? Pues hemos preparado una contracumbre del clima, con todos los movimientos sociales, activistas que están trabajando en la cumbre social al margen de esa cumbre, digamos como visión alternativa y crítica a lo que sucede en la COP25, donde también estaremos, por cierto, con un redactor del diario.es, que hará de corresponsal y nos contará cómo han transcurrido estas jornadas. Y sobre todo vamos a intentar poner los puntos sobre las IES en esta cumbre, como yo también he definido en el artículo que publico hoy en el diario y que abrirá el programa, pues no deja de ser un lavado de cara, ¿no? Eso que llaman el greenwashing, y que muchas veces al final convierte el propio cambio climático en otro producto que nos venden los mismos que lo provocan. Es algo así como los vendedores de tabaco que al mismo tiempo te venden los parches de nicotina, pero en cualquier caso no dejas de fumar. Totalmente, porque además decías, no se puede ser capitalista y ecologista como no se puede ser neoliberal y feminista, porque el capitalismo destruye el planeta y se alimenta de la desigualdad. Claro, es que lo que yo veo todo el tiempo en estos debates es que se desvía el tiro y se obvia la obviedad, la existencia del elefante en mitad de la habitación. O sea, aquí al final no tenemos que hablar de medidas coyunturales, de pequeños arreglos, de acuerdos de mínimos o de estos consejitos prácticos para la vida cotidiana, que no están mal, pero que son evidentemente insuficientes, porque el elefante en la habitación es que el problema es el sistema y el modelo económico que tenemos, es el neoliberalismo. O sea, si no atajamos el neoliberalismo, si no se le pone freno, si no se acaba con él, no se puede acabar con sus consecuencias. Y lo que se está también intentando es justo lo contrario, que los propios provocadores del desastre ecológico son los que encima patrocinan las cumbres, son los que lideran el discurso y los que al final básicamente dan un barniz para lavar su imagen sin realmente atajar el problema, porque el problema son ellos, claro. Por eso los partidos ultraliberales y los presidentes como Trump o Bolsonaro no quieren hablar del cambio climático, porque sería reconocer sus culpas y su extinción, su necesaria extinción. Entonces, en ese sentido, también apunto en el artículo que por lo menos son más sinceros. El resto de capitalistas se mueven en esa contradicción e hipocresía de decir que hay que hacer algo contra el cambio climático, pero al mismo tiempo seguir apoyando el sistema que lo provoca.
Con lo cual, la solución no la tenemos. Y de lo que hay que hablar es de capitalismo y de neoliberalismo. Todo lo demás son parches de nicotina, como decía. Pues hoy lo escucharemos en carne cruda. Javier Gallego, con esa contracumbre que llevan hoy al programa. Muchas gracias, Javi. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande. Cuídate. Adiós. Drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. Bueno, pues ¿qué os parece? Yo, sinceramente, nos lo recomendaban en el chat del programa. Decían, Marcos Criado, un profesor que se ha hecho viral en Twitter al compartir los proyectos de algunos de sus estudiantes. Algunos de estos proyectos son directamente contrarios a la propia Constitución. Fue una entrevista que hicieron en la ventana de la cadena SER a este profesor universitario, donde explicó que cuando pidió a sus alumnos que describieran proyectos de ley y cosas que consideraban que eran necesarias para la sociedad, los alumnos aludían a cuestiones como la pena de muerte, la prohibición de partidos independentistas, el derecho a utilizar armas contra los ocupas, en fin, propuestas que están fuera de los derechos humanos y de una mínima sensatez democrática. Bueno, pues se ha instalado en el debate público, en el discurso. Bueno, no me sorprende, yo imagino que siempre hubo algún descerebrado, pero se da en un contexto en el que cuando el profesor universitario está denunciando que no ha sido uno ni dos casos, sino que ya le empieza a resultar preocupante, es que algo está pasando. Hombre, a ver, es verdad que la pena de muerte, en el caso de la pena de muerte no, pero sí que, por ejemplo, en el caso de la prohibición de partidos independentistas y en el caso de enfrentarte a ocupas, hemos visto que ha habido discursos políticos que han avalado esta idea. Incluso también en ocasiones se ha avalado en algún que otro programa de televisión o de radio o en algún que otro periódico, con lo cual, claro que claro que los medios y los políticos calan en el debate público. Yo creo que esta es simplemente la demostración, ¿no? Evidentemente, al final va calando el discurso de inseguridad, el discurso de que es necesario, pues eso, prohibir partidos independentistas. Sin embargo, no plantearnos cómo enfrentarse a la extrema derecha. Yo creo que efectivamente simplemente la muestra de eso. Lo raro es que no pasase, que no calase en el debate público todas las barbaridades que hemos llegado a escuchar, incluso por parte de representantes públicos de este país. Yo lo que me planteo es que no son solo contrarias a los derechos humanos, sino algunas son contrarias a la propia Constitución española, que muchos de estos partidos enarbolan como el gran documento que hay que defender. Y, por ejemplo, la ilegalización de partidos independentistas es completamente contraria a la Constitución. En este sentido sí que es sorprendente que haya calado hasta ese punto. Yo también me pregunto, dice este profesor universitario, estos alumnos, esa radicalización o este tipo de ideas es muy reciente, porque eso tendría sentido lo que dice María, ¿no? Que están empezando a calar los discursos políticos. A mí lo que me preocuparía es que sea anterior incluso, es decir, que algo estemos haciendo mal en esta sociedad de antes y que esto sea simplemente como la explosión de este problema, ¿no? Pero pues sí es verdad que empiezas a ver en ciertos jóvenes pues actitudes muy radicales y muy poco dada y muy simplistas, ¿no? Es decir, se simplifican los problemas complejos y no hay reflexión, no hay capacidad eso de ir un poquito más allá. De hecho, una de las cosas más llamativas del informe PISA, que a lo mejor no se ha comentado tanto, se habla mucho de los resultados en matemáticas o en ciencias, pero una cosa que sí venía a manifestar eran los problemas en la comprensión lectora, en la dificultad de muchos alumnos para identificar qué es una opinión y qué son hechos o qué es una noticia, ¿no? En este sentido, quizá todo esté un poco relacionado. Yo creo que también el discurso político desde luego contribuye, pero me preocupe que estemos fallando en algo más como sociedad, dando pie a que este tipo de ideas o de ideario esté calando. Decía también en el texto que algunas de las propuestas de los alumnos no solamente son contrarios a la Constitución, sino que algunas directamente a los derechos humanos. Había quien incluso proponía la obligación de tener que dar a luz un hijo no deseado a cambio de indemnización, por ejemplo. E introducía en el debate. Pero lo que más llamaba la atención de este profesor universitario, más allá del asunto más radical, es que muy pocos alumnos habían propuesto la ampliación de derechos. Porque el ejercicio no hablaba de en qué
tenía que consistir el contenido, ¿no? De si ampliaba o recortaba. Pero la mayor parte de ellos recortaban derechos. Esto es interesante porque de alguna manera quiere decir que la memoria de este país también ha quedado anestesiada, que el paso del tiempo ha hecho que se olvide lo que se sufrió durante la dictadura en este país, porque esos derechos que tenemos, que fueron derechos que costó conquistar muchísimo, están homologados al resto de democracias del mundo. No es que tampoco seamos una democracia precisamente excepcional, ¿no? De vanguardia, ¿no? Y sin embargo, los alumnos españoles pedían mayor recorte de derechos. Yo, fíjate, respecto a lo que decía Spy, creo que, en cierta manera, hemos convivido mucho tiempo con eso, porque somos perfectamente conscientes de que, claro, todos... Tampoco el concepto democrático de consulta puede ser idolatrado, porque muchos sabíamos que si, por ejemplo, sometes a consulta la pena de muerte después de un gran atentado, pues muy probablemente te lleves una sorpresa con la respuesta social. Y, por lo tanto, hay temas que no son susceptibles de debate, que no son susceptibles de consulta. ¿Por qué? Porque el daño que provocan es verdad que probablemente la gente, atendiendo más a impulsos relacionados con las emociones, con la ira, que sabemos que mueve mucho, pues es capaz de tomar decisiones no relacionadas con, digamos, con los datos o con el conocimiento. Con el sentido común. Con el sentido común. Y sin embargo, pues después de ciertas situaciones hay consultas que evidentemente hay asuntos que no pueden ser abordados de forma pública. Y eso, a quienes debaten sobre la pureza democrática, hay que consultarlo todo, hay que pedirlo todo. Bueno, pues relativamente, claro, hay asuntos que son susceptibles de consulta y otros que no lo son. ¿Por qué? El bien al que afectan pues es mayor, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y claro, desde el desconocimiento es muy fácil. Uno está enfadado y dice, pues yo voto por la pena de muerte. Eso sí, no tengo ningún conocimiento sobre derecho romano, no tengo ningún conocimiento sobre conducta democrática, no tengo ningún conocimiento tampoco sobre la tradición o la reinserción o la tradición cultural actual europea sobre la justicia. Y aún así me permito abogar por la pena de muerte, ¿no? Pero es preocupante que lo hagan alumnos de Derecho. Yo creo que también tiene que ver un poco lo que dice por aquí Pipistrello, que dice discursos radicales en jóvenes producto de que no tienen esperanza, ¿no? Hay que recordar que nuestro país sigue siendo líder en desempleo juvenil en Europa. Sí, hay que recordar que es también líder en Europa, está entre los líderes en Europa de precariedad. Con lo cual, yo creo que el contexto también es muy importante, ¿no? Y por eso es tan importante que no se desatienda a los sectores de la población como es el caso de los jóvenes, ¿no? Porque al final, como dice Pipistrello, dice, aparece un primer mesías de turno con una respuesta fácil y lo agarran al vuelo como la única solución que pueden llegar a tener, como la única solución que puede haber a sus problemas, ¿no? Porque cuando se ha desatendido a este sector de la población, efectivamente se van a agarrar a un clavo ardiendo. Y luego es interesante eso, ¿no? La falta de expectativas, de esperanzas que puedan tener y cómo a causa de eso cala el discurso del miedo, porque en el fondo creo que todos esos recortes de derechos que planteaban esos alumnos de Derecho tenían mucho que ver con el miedo que probablemente les han inculcado desde fuera, pues con muchos en ese sentido sí se podría hablar del discurso público, ¿no? Cómo ha ido inculcando miedos cada vez mayores y cómo eso pues genera la combinación de pues una tormenta perfecta, ¿no? La combinación de distintos factores puede terminar pues generando este tipo de actitudes que son bastante preocupantes. En todo caso, no es un fenómeno exclusivo de España, que estemos viendo como la irrupción de Donald Trump en Estados Unidos nos está enviando un mensaje también. Bolsonaro, lo estamos viendo en Hungría, estamos viendo que el fenómeno de la extrema derecha tiene antecedentes históricos y además tiene actualmente también representantes en buena parte del mundo. Gente que cuestiona, por ejemplo, derechos relacionados con los derechos humanos, que alguien decía por aquí por el chat y tiene mucha razón, no sé si era Elena Noruega o Angélica Llanera. Es verdad que de alguna manera una de las cosas que ha pasado es que se ha perdido el respeto hacia los derechos humanos, el respeto e incluso el conocimiento de los derechos humanos, ¿no? Y esto, en fin, hace que se tambaleen principios que parecían de una solidez absoluta, que parecían inamovibles, que parecía que la sociedad... España tiene probablemente su propia explicación, aquí ocurren por otras razones, aquí ocurre por nuestra propia historia, por nuestro propio recuerdo reciente, pero
pero en todo caso hay algo global también en esto, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de España, bueno, que además sufrió una crisis que también fue global, ¿no? Pero en el caso concreto de España, al menos, yo creo que desde la crisis ha habido un proceso de sometimiento social y al final también de cierta opresión, ¿no? Nos hemos sentido, bueno, pues al final el tema de la precariedad, el tema del paro, también hace que la gente se vuelva mucho más vulnerable a esa vulneración de derechos, ¿no? Por ejemplo, la ley Mordaza sigue vigente, ¿no? Bueno, pues este tipo de cuestiones que, bueno, nos las han ido, bueno, pues introduciendo y, bueno, como explica José Luis San Pedro con el tema del discurso del miedo, ¿no? Ese virgencita que me quede como estoy, bueno, pues yo creo que estamos un poco también en ese momento, ¿no? En, bueno, que no me pase nada. Y todo eso además alimentado encima por ese discurso global, ¿no? Del odio, del miedo y luego también cuando nos están continuamente bombardeando con publicidad sobre la inseguridad en nuestras casas, ¿no? Lo que decías que habían dicho de los ocupas, ¿no? Se está generando un problema que no existe, con lo cual se está generando una inseguridad que realmente no existe en nuestro país. Y todo eso solamente responde a que haya una intencionalidad de que la población esté sometida a un discurso del miedo y que no se vea capaz de poder cambiar las cosas ni de mejorarlas, ¿no? Ni de ampliar esos derechos, sino incluso en detrimento, ¿no? Incluso ir en contra de tus propios derechos. En realidad, por eso hacemos tanto énfasis en el programa en fijarnos, en poner atención en la memoria, en recordar. Porque, claro, aquí se construyó una Europa y es verdad que el nacimiento de los derechos sociales después de los dramas que habíamos visto después de la Segunda Guerra Mundial y que tenían como objeto precisamente reducir las desigualdades, luchar por una sociedad más justa, más equilibrada, más equiparada. Claro, eso hizo que los derechos sociales se considerasen parte fundamental, pero también el recuerdo y también la memoria. A mí me llama mucho la atención este ejercicio que ha hecho el pueblo judío por mantener viva la memoria del Holocausto en forma de justicia, ¿no? Por ejemplo, durante años persiguiendo a aquellas personas que protagonizaron los actos más terribles del nazismo y los han perseguido en todos los rincones del planeta. Hay un caso interesantísimo, por cierto, está en Netflix. Mañana le vamos a pedir a Ana Pastor que lo analicemos en el programa porque es un docudrama, es un documental, pero que ha retratado con imágenes reales de los juicios el caso de un abuelito aparentemente inofensivo que vivía en Cleveland y de pronto es reconocido por algunas víctimas judíos que habían sido objeto de sus torturas en los campos de concentración y reconoce en él a uno de los más psicópatas carcelarios de los campos de concentración nazi, a Iván el Terrible. Estaba bautizado, bueno, había algunas cosas, les cortaba las orejas a sus víctimas, las ensartaba en espadas, era un auténtico loco que participó en el Holocausto. Bueno, pues le reconocen e Israel pidió la extradición y en este documental se ha reunido la historia. Es una historia absolutamente fascinante, pero es curioso, a mí me llama la atención cómo Israel durante muchos años y el pueblo judío ha mantenido viva la memoria y también viva la reivindicación de la justicia y de la reparación, ¿no? Y eso ha tenido una gran conciencia colectiva el pueblo judío en defender esa parte de su historia, ¿no? Juzgando, encausando y persiguiendo delitos de lesa humanidad de aquella época tan oscura, ¿no? Pero era un auténtico sanguinario. La verdad es que es un documental muy interesante. Mañana lo comentaremos aquí con Ana Pastor en el programa. Pero de alguna manera, claro, si olvidamos de dónde venimos, olvidamos lo que nos ha ocurrido, olvidamos por qué nacieron los derechos sociales, por qué nacieron principios universales como los derechos humanos, por qué la Carta de Derechos Humanos debería ser, digamos, el documento fundacional de cualquier, o el documento de obligado, la Biblia de cualquier conjunto de personas, de cualquier comunidad. Empezamos a olvidar estas cosas y, claro, empiezan a introducirse en el discurso aquellos asuntos que nos condujeron precisamente a las mayores de las desgracias, ¿no? Así que... Mira, la Carta de los Derechos Humanos sí que debería ser de obligada, pues eso, o comprensión o memoria en los colegios, ¿no? Hay veces que a los niños les hacemos estudiar una serie de acontecimientos y de fechas que a lo mejor no tienen tanto sentido y que de hecho a nosotros ni nos acordamos, y en cambio eso sí que deberíamos exigirlos, que se diera, que se explicara, que se justificara y que se realmente se memorizara para tenerlo muy presente. Bueno, nos vamos a marchar. ¿Teníamos algo más que contar? Bueno, mañana hay programa. Mañana hay programa, claro. Mañana hay fiesta, pero hay fiesta... ¿Dónde?
Hombre, es a nivel es nacional. el día de la Constitución. Claro, pero es que este programa no se emite a nivel nacional. Este programa se emite en un pequeño lugar llamado Tierra, donde ocurren muchas cosas. Pequeña. Donde vive mucha gente, muchos millones de personas de toda condición y Oye, procedencia. quién sabe si no nos escuchan fuera de nuestro planeta. Y también, efectivamente, lanzando este mensaje hidropónico e hidroestático a través de los mecanismos intraterrestres hacia el espacio y todo eso. Interestelar. Galáctico. Extraterrestres. Extrarretretes. Recibid nuestra señal. Así que nada. Bueno, mañana es verdad, no hay fiesta. Este fin de semana además va a estar protagonizado por todas estas cumbres y contracumbres y también por la gran manifestación que se va a celebrar en Madrid el viernes por la tarde. Y es verdad, las organizaciones sociales están pidiendo que mucha participación de los ciudadanos, que se visibilice que hay una gran preocupación con esto y así que tengan que ser escuchados por los responsables públicos. Así que nos vemos allí. Gracias, María. Gracias Pai. Gracias a vosotras. Nos vamos, cuidaos mucho. Mañana volvemos, mañana con más. Y hablaremos de ese documental. Si lo habéis visto y queréis dejar vuestra opinión, exactamente es el momento. A través del WhatsApp del programa 627-002-002. 627-002-002. Ahora o nunca, como dice la Mary. Mañana analizaremos este documental, el nazi Iván el Terrible. Un pequeño documental que se llama El Diablo de al lado, The Devil Next Door, que luego ha tenido una cierta polémica. Mañana le preguntaremos, una cierta polémica por algunas confusiones que tenía la estructura, el tratamiento del caso, pero mañana lo comentamos. Gracias, hasta mañana, adiós, cuidaos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.